Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su podcast Edificando sobre la Roca. Y vamos a hablar ahora de un tema muy importante. ¿Cuál el tema es? Este tema que vamos a hablar tiene mucho que ver con la participación de los hijos de Dios en lugares importantes, como en la política o en lugares, ¿verdad?, de gobierno. ¿Es esto de Dios o no es de Dios? Quiero comenzar este podcast con esto, haciendo esta pregunta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su podcast Edificando sobre la Roca y este es su pastor José Guzmán. Quiero hablarle un poquito sobre si es de Dios o no es de Dios que los cristianos se involucren en lo que es la política. ¿Y por qué este tema? Bueno, este tema viene a colación porque en los últimos tiempos que estamos viviendo, la persecución que se está viviendo en contra de la Iglesia de Cristo es algo que se está dando de manera real. Yo lo he venido hablando, la Biblia lo dice, lo profetiza. Yo he venido estando alertando sobre esto. En muchos países, por ejemplo en Nicaragua, hay una persecución muy fuerte contra el cristianismo. Nicaragua canceló este lunes la personería jurídica a 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro. La mayoría iglesias evangélicas, además de organizaciones católicas defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado. Con el cierre de estas 1.500 organizaciones no gubernamentales, suman más de 5.200 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril del 2018 en el país centroamericano. Esa medida sin precedentes al ser la primera que se ilegalizan 1.500 ONGs en un solo acto, se da 3 días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara que reformará el funcionamiento de las ONGs, que tendrán ahora que formar alianzas con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país. A partir de la fecha, las ONGs que funcionaban en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como alianzas de asociación, dijo el viernes pasado la vicepresidente Rosario Murillo a través de medios oficiales. La disolución de estas 1.500 organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua. La cartera del Interior explicó este lunes que cerró de forma unilateral las 1.500 ONGs por incumplimientos a las leyes que las regulan, ya que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas. Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua. Tras el cierre masivo de iglesias, un pastor exiliado bajo anonimato lamentó la cancelación arbitraria e injusta. Aseguró que ese atropello será tomado en cuenta ante los ojos de Dios. Según el pastor exiliado, la mayoría de los ministerios evangélicos cancelados son independientes, es decir, que no forman parte de las grandes denominaciones. Es lamentable porque son iglesias y ministerios que están en los barrios, que tienen presencia en los barrios, que no ofenden a nadie, que no tienen conflicto con nadie. Muchos de ellos son expropiados, tienen propiedades. Muchos de esos ministerios, con el esfuerzo de todos los miembros, adquieren sus propiedades y viene este gobierno y se los arrebata de manera arbitraria. Y eso es una gran injusticia, una enorme injusticia. Eso va a tener su cuenta ante los ojos de Dios y ante la justicia de Dios. Tarde que temprano eso va a tener una recompensa. Muchas de esas iglesias yo las conozco, muchos de esos ministerios yo los he conocido, que son hombres y personas sencillas, humildes,
que se han dedicado a la predicación del Evangelio no ofenden y no representan ningún peligro, como te digo, para este gobierno, pero ellos todos lo miran como una amenaza. Por otro lado, el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro dijo que la decisión de la dictadura de eliminar 1.500 ONGs obedece al objetivo de eliminar todas las ONGs que existan, tras el anuncio de una nueva etapa de trabajo. Limpia completamente, elimina prácticamente todas las ONGs del país, más de 5.100 ONGs en lo que va desde la crisis, y esto obedece a, primero, un mayor control del Estado de todas las acciones que las ONGs nuevas que quieran aparecer de ahora en adelante tienen que hacerlo con la venia, con la aprobación de la dictadura y la participación del Estado como socio. Tenemos que recordar que las iglesias evangélicas, a diferencia de las católicas, no obedecen a una arquidiócesis, no obedecen a una jerarquía única, sino que tienen que registrar sus asociaciones de acuerdo a cada uno de los templos o iglesias en los distintos puntos del país. De tal manera que con esta acción básicamente eliminan la existencia, al menos formal, de la iglesia evangélica en Nicaragua. Otro zarpazo a la sociedad civil nicaragüense, a la capacidad de organizarse entre los nicaragüenses para poder hacer obras, acciones en beneficio de la sociedad que quedan eliminadas por la dictadura. Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONGs forman parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán. Se están cerrando las iglesias, están persiguiendo las organizaciones sin fines de lucro o ONG que tienen que ver con lo que son las religiones o la iglesia cristiana evangélica. Muchas iglesias evangélicas están siendo cerradas en Nicaragua. Esto es una noticia actual. Es bueno que nosotros sepamos que en nuestra lucha que se ha levantado, que las palabras de Dios lo profetiza en Mateo 24, de que la iglesia iba a ser perseguida en muchos lugares, se está viendo, se está haciendo, convirtiendo en una realidad en estos días. También hay otra noticia en Puerto Rico, se están levantando persecuciones, específicamente en la ciudad de Bayamón, se está prohibiendo predicar. Ahora se le está exigiendo a muchos cristianos que no pueden predicar ni dar ningún tipo de tratado, ni ningún tipo de cosas cristianas, no pueden hacer actividades al aire libre sin un permiso. Pero esto, ¿verdad? Que yo estoy diciendo ahora que en vez de que el gobierno incentive a que se predique en una isla que está, ¿verdad? Que tiene problemas de moralidad, que se predique el evangelio de Cristo en todas las esquinas, que hayas tenido que pasar esta situación difícil con la policía. Cuéntanos. Resulta ser, Floridiano, nosotros tenemos en la iglesia un grupo de ancianos que el más joven tiene 80 años. Okay. Ellos forman parte de un culto que mami da todos los martes a las 10:30 y mi mamá pues incentiva a la gente a que salga a predicar. Pues ellos compraron equipo, bocinas, tienen carpas, todo, hasta planta eléctrica. Y llevan predicando ahí por más de un año. En el mismo lugar por más de un año, no invaden la carretera, es como un pedazo de tierra que hay entre las dos carreteras. Eso fue el viernes a las 11 de la mañana. Mientras ellos están repartiendo tratados, llega esta señora hablando inglés y los empezó a insultar. Y a insultar, los empujó, los agredió, se montó en el automóvil, hizo una querella y cuando ella vuelve viene la policía. Siempre yo dije que fue policía estatal, siempre lo dije, vinieron dos. La policía no le da la oportunidad a los hermanos, a los viejitos que se defiendan. Ajá. De hecho, a uno de ellos, la señora le dio en la cara. Entonces, ella sigue insultando. Hubo una agresión física. Una agresión física. Sí, hubo hacia agresión un anciano. A uno de ellos, claro que sí. Entonces, no estaba la policía cuando esto ocurrió, pero sí los agredieron. Entonces, lo primero que le dice la policía estatal fue, y esto es literal, ustedes tienen permiso para estar aquí. ¿Y qué permiso? Dijeron ellos. Del municipio de Bayamón. Tienen que darle permiso.
Pero ¿desde cuándo acá hay que Entonces, pedir permiso para predicar en un área pública? pues, el policía dijo, hay una ley y esa Ley. ley provocó de que el municipio hiciera Mm. una ordenanza municipal. Entonces ellos se asustaron porque como son ancianos, le dijeron al policía, pues mire, si nosotros nos disculpamos, que ellos se querían disculpar con la señora después que la señora los agredió. Y la señora dijo, no, yo no quiero ninguna disculpa, quiero el tribunal. Y el policía le dice, pues me los voy a tener que llevar a todos al tribunal. Wow. Wow, pero En ese momento, tan mala es la señora, la tenía el señora- demonio por dentro esa señora. Es anticristiana. sí, pero el policía, Cristiano. bueno, en ese momento la señora recibe una llamada del hijo que se fuera urgentemente a su casa, que al marido le había dado algo del corazón. Es que cuando Entonces, tú te metes con un supuestamente del dejó la Señor, querella. eso es lo que pasa. Bueno, Eso es lo que no, pasa. dejó la Pam, querella pam, vino. Usted se supuestamente. mete con alguien del Señor y lo que le viene es en Macacoa. Dios lo dice, que los hijos, bueno, Dejó, adelante. supuestamente Si no, me pongo de mal humor. suspendió la querella, pero lo que yo verifiqué hoy es que la querella está activa. Pero aquí lo que me preocupa es lo siguiente. Hoy el alcalde de Bayamón, como recibió tantas llamadas, cientos de llamadas telefónicas, hizo un comunicado diciendo Ajá. que yo estaba en un error y empezó a defenderse. Empezó a defenderse. Y yo estoy consciente de lo que dice la ley. Pero la ordenanza municipal existe. Yo me comuniqué con Lauri, la ayudante del alcalde. Me comuniqué con un montón de personas. Tengo los nombres, inclusive con el teniente de la policía municipal, de apellido Cabranes. Ese es el apellido de él. Y existe una ley. Y esa ley, me dijo doña Carmen, fue la que provocó que hicieran una ordenanza municipal. O sea, eso existe. Lo que pasa es que ahora el alcalde de Bayamón está echándole la culpa a la policía estatal y ni siquiera nos ha dado la cara para verificar cómo están los viejitos. Ahora mismo tengo uno de ellos, camino para acá me llamaron, que está afectado emocionalmente con lo que pasó el viernes. Wow. Entonces, Claro, aquí porque- se atropellan los viejos, aquí hay una persecución terrible en Bayamón. Pero una pregunta, Irina, o sea, la policía, vamos a ver, a tratar de ver, la policía de momento ve cuando esta gente, los que fueron a predicar, los viejitos que estaban predicando, dice, bueno, yo quiero pedir disculpas, la señora dice, no, yo no quiero disculpas, vamos al tribunal, el policía se ve obligado a tratar de hacer esto en el tribunal, pero todo esto es porque la legislatura municipal hizo una ordenanza para radicarle cargos o alguna multa a personas que prediquen en la calle. Eso es lo que está pasando en Bayamón, una ciudad que se ha levantado con unos ministerios como el de Torres Ortega, el de Clamor a Dios allí, o sea, una ciudad que fue bendecida por muchos años porque de allí salía el mensaje para el mundo. Así mismo, O sea, pero esto lo niega el alcalde, Ray. Esto lo niega el alcalde porque él dice, de hecho los municipios no hacen leyes, son ordenanzas municipales. Pero la palabra literal del policía fue, hay una ley, usted tiene que tener permiso del municipio de Bayamón para poder predicar. Eso lo dijo el policía. Y yo escribí en mi página de Facebook el nombre del policía y su número de placa. Como si fuera cualquier y una evento señora público. llamada Carmen del municipio de Bayamón también lo confirmó. Que pasa es que ahora el alcalde dice que no. A mí me enviaron una copia de una ordenanza municipal que es bien amplia y tiene unas zonas grises, y en esas zonas grises habla de que no se puede repartir propaganda en lugares públicos, y ellos estaban repartiendo tratados. O sea, yo no puedo repartir tratados en lugares públicos porque eso es so pena de cárcel y multa. Y así lo dice la ordenanza. bueno, Porque yo la posteé. entonces quiere decir que aquí, y tú vas a saber de eso y mucha gente aquí se repitió aquella ordenanza que le pusieron al rey contra aquellos muchachos Sadrán, Mesa y Abednego. Aquí se repitió y él
firmó la ley sin considerar que esto iba a afectar a la gente que se para a repartir tratados y a repartir el mensaje de Dios. O sea, ahora yo espero del alcalde y de quien sea que analice esto y diga, hay que derogar esta ley. ¿Cuál es? ¿Cuál es la ley? No es ley, Ray, no es La ley, es ordenanza. Una ordenanza. Exacto. Pero la ordenanza es basada en alguna ley que tienen que haber hecho estos legisladores. Eso no lo dijo, esto es así. Sí. Eso no lo dijo el policía y no lo dijo Carmen, que trabaja en el municipio de Bayamón. Mira, yo quiero darle seguimiento a esto, Irinanet, y yo creo que debemos de averiguar, y déjame ver cómo averiguo, cuál es la ley original, la ley que hicieron nuestros legisladores liberales que tenemos en este Senado y esta Cámara para poder ir, y ¿sabes qué? Ir contra esa ley, porque eso es una ley. Yo voy a buscarla también. Eso es una ley claramente anticonstitucional. Y no solo eso. Está pasando y no por solo encima eso. de la libertad de culto, entonces. Sí, exacto. Y no solo eso, que la comunidad cristiana, que muchos de los cristianos le dieron el voto en Bayamón a ese alcalde, él está en contra ahora de ellos. Pues entonces, vamos a levantarnos en voz, todos los cristianos, vamos a ponerle un veto al alcalde de Bayamón, a ver si va a seguir siendo alcalde de Bayamón, si va contra los cristianos, porque con Dios no se juega. Pero genuinamente, lo que a mí me entristece, Ray Floridiano, primero son mis viejitos. Yo anoche lloré mucho porque ellos están bien afectados físicamente y emocionalmente. Pero lo más triste de todo esto es que el alcalde no ha tenido ni siquiera la gentileza de llamar para preguntar cómo ellos están. Esto tiene un trasfondo, señores, de odio contra el cristianismo. Sabemos, por ejemplo, según una de las narraciones que la vamos a poner en uno de los videos aquí, es como cristianos que estaban evangelizando, predicando en las calles, fueron atacados por una señora que odia el evangelio, odia el cristianismo, y ella fue hasta maltrató, insultó, golpeó a muchas de esas personas que estaban ahí predicando, y luego fue a la policía, y estas personas no entendían lo que estaba sucediendo porque ella le hablaba en inglés, dice la señora, y estas personas en Puerto Rico ahí no hablaban inglés, son personas mayores que no conocen el idioma. Sin embargo, esta mujer fue y le puso una querella, y la policía vino y lo quitó de ahí y les dijo que existía una ley donde ellos no podían hacer ese tipo de actividades cristianas al aire libre. Y entonces, hermano, esto en Puerto Rico, que fue una isla que fue usada para predicar el evangelio a través de evangelistas, a través de canales que salían de ahí, por ejemplo, la cadena del Milagro que sale de Puerto Rico, fue uno de los pioneros en llevar el evangelio a muchos lugares, a otros países. Sin embargo, miren lo que está aconteciendo en la ciudad de Bayamón y en la Isla del Encanto. Esto se ha estado promoviendo, se ha ido moviendo. Hay algo bien importante también que quiero hablarles, y es que la palabra de Dios, por ejemplo, establece algo bien importante. Quiero, antes de hablar de lo que dice la Biblia, quiero decirles algo. Cuando yo comencé en el Señor al final de los 90, yo escuchaba una frase muy común, que el cristiano no se debe de meter en política, que el cristiano no debe estar en ningún tipo de actividad de política y que no debería participar porque eso es del diablo. Pero esto es una mentira, esto no es más que una religiosidad que no tiene ningún fruto. Yo creo que el diablo ha ido promoviendo ese tipo de enseñanzas con el propósito, y digo el diablo porque es claro, la voy a enseñar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece cómo cuando José estaba en Egipto, que era gobernador de Egipto, cómo le fue al pueblo de Israel, que eran los creyentes, eran los únicos creyentes, eran los que obedecían al Dios verdadero. ¿Cómo les fue mientras estuvo José en el gobierno ahí? Le fue de manera excelente. ¿Cómo les fue también, por ejemplo, a los mismos judíos que estaban cautivos en Babilonia? Tenían representantes, tenían a Sadrach, Mesach y Abednego en el gobierno, y tenían a Daniel también. O sea, ellos abogaban por el pueblo, y el pueblo, la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Es decir, que quitarle la oportunidad o promover como doctrina que la iglesia cristiana y los cristianos no se deben involucrar en las actividades de política, es quitarle a usted la capacidad y el poder de lo que sucedió también con Esther. Esther estuvo en un momento
en un lugar bien alto, siendo la esposa del rey, la que el rey escogió para casarse. Y ella evitó que mataran a los judíos en aquel tiempo con un edicto, haciéndole entender que ella pertenecía a ese pueblo, que se le había dado una sentencia que eliminarían a todos los judíos por un odio contra ellos. Entonces, sabemos que el diablo siempre ha querido eliminar la iglesia, el diablo siempre ha querido eliminar la simiente divina, y por eso queremos hablarles de estos tres ejemplos. El primer ejemplo fue de José, como le dijimos, en Egipto. Mientras José estuvo en el gobierno con Faraón, mejor le fue excelente al pueblo de Israel en ese tiempo, porque le dieron la tierra de Goshen, la mejor tierra, la tierra más cultivable, la tierra más productiva de Egipto, la tierra donde estaba cerca del Negev, ahí todo el río Nilo pasaba. Era lo mejor de lo mejor de Egipto que se le estaba entregando, como agradecimiento a todo lo que José había hecho, no solo por Egipto, sino por el mundo. Entonces, es esto que bueno que entendamos, que cuando la iglesia del Señor, oiga bien, cuando la iglesia del Señor le deja esos lugares de privilegio como el Senado, diputados, senadores, alcaldías, gobernadores, presidentes y todo ese tipo de cosas, le está entregando todo el poder a personas inconversas, que esas son las personas que aprueban las leyes, y que es lo que estamos viviendo, aprobando leyes en contra del cristianismo, en contra de la vida, a favor del aborto, a favor en contra del cristianismo, en contra de la Biblia. Por eso vemos, por ejemplo, en Estados Unidos cómo se ha aumentado la violencia en las escuelas. ¿Qué sucedió hace muchos años? Bueno, se quitó la Biblia de las escuelas. Quiero recalcar que el estado de Luisiana y el estado de Oklahoma fueron dos estados que promovieron y están promoviendo de manera por ley que se le enseñe y se ponga algo que muestre los 10 mandamientos, y que se hable de los 10 mandamientos y que se enseñe la Biblia en la escritura, en la escuela. Es decir, que mientras nosotros sacamos a Dios o sacamos a los cristianos de los parlamentos, de los congresos, de los gobiernos, pues le estamos entregando el poder a todas esas personas que son impías, que no tienen conocimiento de Dios y que van a tomar decisiones basadas en sus creencias y en su fe. Y si es que la tienen, contraria claramente al cristianismo. Y si nosotros no tenemos representantes en los gobiernos, en ningún lugar, pues vamos a tener ese problema de carencia de defensa autoritaria, de poder, que tuviera un mando, que tuviera autoridad para decir realmente y tomar decisiones que puedan impedir hasta leyes en contra de la Biblia, en contra del cristianismo, en contra de nosotros como creyentes. Entonces, amados, es bueno que entendamos que esta falsa enseñanza de que el cristiano no debe de meterse en política es algo que ha venido arrastrando la iglesia con muchas situaciones y que ha sido desfavorable. Y por esta razón, hermano, la palabra de Dios establece que, perdón, es que tengo como algo incómodo. La palabra de Dios establece que por esa razón, en los últimos tiempos, el hombre se iba a levantar en contra del propio cristianismo. ¿Y qué ha venido como resultado de esto? Bueno, el resultado ha sido que la iglesia cristiana en una gran parte ha promovido y ha estado predicando y enseñando que no deberíamos participar en la política. Esto ha estado jugándonos en contra y ha sido desfavorable, como hoy estamos viendo en la mayoría de los países y de los gobiernos. La mayoría de los países, por ejemplo, que son, vamos a decir, socialistas o comunistas, el cristianismo es perseguido. Y también en estos países capitalistas, cuando usted mira las leyes que están aprobando, el aborto, la identidad de género y cuántas cosas no son de Dios, la están promoviendo, tienen los recursos, tienen el poder, tienen el don de mando, tienen el voto para decidir qué hacer en contra del cristianismo y en contra de la iglesia. Y tú y yo, excluyéndonos de esos lugares de autoridad y de poder, le estamos entregando todo el poder a personas que nos odian y que odian a Dios. Señores, el odio del diablo no es contra las religiones del Oriente, ni con otras religiones, ni con otro tipo de creencias. Es contra el cristianismo. El anticristo no se va a levantar contra Buda, ni contra Alá, ni contra ningún otro. Se va a levantar contra Dios, nuestro Dios. Por eso se llama anticristo. Entonces, por eso es que tenemos que entender, amados, que nosotros debemos de orar
y pedirle al Señor que nos muestre la verdad para que prediquemos un evangelio correcto. 3 ejemplos de personas que fueron personas de Dios, que estuvieron en la Biblia, que están en la Biblia, textos bíblicos, claro, que usted lo puede buscar, identificar, donde los creyentes temerosos de Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios, evitaron grandes catástrofes para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, por causa de que ellos estaban en una posición de autoridad, señores. Vemos Daniel en Babilonia y también en Persia, cómo evitó que ese edicto se cumpliese en contra de los creyentes. También sucedió cuando Esther y también sucedió cuando José en Egipto. Vemos 3 ejemplos de 3 diferentes generaciones, diferentes tiempos y espacios, cómo el Señor utilizó a esas personas que tenían poder para tomar decisiones, para levantar leyes, para impedir que ciertas cosas sucedieran en contra del pueblo de Dios. Así que yo te dejo este mensaje y te dejo aquí algunos videos de cómo la iglesia del Señor está siendo perseguida en Nicaragua, cómo está siendo perseguida también actualmente, no los lugares tradicionales que nosotros conocemos como China, Corea del Norte y todo eso, sino que en Nicaragua se está ahora mismo, hace 2 o 3 días, se ha venido promoviendo y se ha ido eliminando y cerrando iglesias cristianas evangélicas. Y como ahora en Puerto Rico también se están, siendo un país capitalista, siendo un país democrático, están prohibiendo que se predique la palabra de Dios al aire libre, pero sin embargo, ¿por qué no prohíben otras cosas? Así que, amados hermanos, quiero dejar, ¿verdad?, este tema hasta hoy, y quiero dejarles los videos para que ustedes sigan y comenten según lo que ustedes nos pueden recomendar y lo que pueden comentar, para que otros también compártanlo, para que otras personas estén pendientes de lo que está sucediendo en el mundo cristiano. Así que este es su podcast Edificando sobre la Roca, y este fue su hermano José Guzmán. Así que sigue con nosotros, compártelo, dale me gusta, comenta y suscríbete. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenidos a Edificando sobre la Roca. Al igual que el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, estamos aquí para crear juntos una base sólida. Siguiendo las palabras de Mateo July 24:27, creemos en poner la palabra en acción. Aquel que escucha y practica estas palabras es como un hombre prudente, construyendo sobre esa roca inquebrantable. Únete a nuestra comunidad mientras trabajamos mano a mano, construyendo una vida basada en la fe. Construyamos juntos una base firme. Gracias por acompañarnos, y recuerda suscribirte y seguirnos para más contenido inspirador. Hasta la próxima, sigue edificando sobre la roca.